Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en el mes de diciembre del 2021. No te lo pierdas. Bueno, empezamos el recorrido por la terraza. De antemano les digo, episodio cortito el de hoy porque no hay mucho para ver. Disfrútenlo. Bueno, como siempre empezamos por este rincón. Y verán que el arce japonés está completamente peladito. Ahí ven bien las ramitas rojas. Y de a poquito ya va a ir brotando. Así que en marzo esperemos ver hojitas. Fines de febrero, principios de marzo. Y acá tenemos a la hortensia que ya está en modo completamente invierno. Perdió todas sus hojas. Así que ya podaré las flores secas que quedan para que empiece bien fuerte el año que viene. Acá tenemos a los jaliboros. Los pimpollos de a poquito se van abriendo y van a estar bien abiertos para enero del 2022. Acá tenemos a la fotinia, también pasando el invierno. Algunos crocus, me parece, empezando por abrir ahí abajo. La otra hortensia también perdió todas las hojas. Ven ya los brotes acá del año que viene en cada punta. Y acá tenemos a la mora, que va bien la zarzamora, con algunas fisalis que todavía quedaron que tengo que podar. Acá la clematis ya está en modo invierno, así que hay que esperar. Todas estas también están ahí pasando el invierno. Miren qué lindas las fisalis que quedaron aquí. Estos arbolitos, fíjense cómo parece un cuerno de arce, parece. Estas también están bien. Quedaron algunas moritas ahí que me olvidé de sacar porque estuve fuera de casa por unos días. Y acá hay que limpiar de todo un poco. Lo mismo, rustifina es la especie. Acá está el otro rustifina, que ven que van perdiendo todas las hojitas. Otro rustifina. Acá ni les muestro en otra oportunidad bien en detalle, porque tengo que ordenar también, pero está todo bien en el invernadero. Y a fines de diciembre no hay mucho color para mostrar, está todo bastante tranquilo, pero estoy controlando que todo esté bien, digamos. Las enredaderas, esperemos que el año que viene cubran bien la pérgola. Acá una de las glicinas. Acá una de las bugleyas, arbusto de las mariposas. Otra enredadera con un fisalis. Miren, y ahí ya está como brotando. No sé si ven ahí. Ahí está. Hay algunos brotes de la clematis. Impresionante la clematis. Acá una de las rosas. Bien podadita. Y otra de las enredaderas. Y acá tenemos a la otra glicina.
también súper pelada, con una de las enredaderas. Y acá tengo que limpiar también, hay de todo un poco, hay rosas, lavandas, mezcla de un montón de cosas. Acá tenemos a la uva espina, grosella espinosa. Esperemos que este año dé más, porque acá se acuerdan que no paró de llover. Todos los bosques están bien. Y estos están muy bien en esta punta, miren cómo va, sigue creciendo, igual que el pino. Allá tenemos al almendro, que está súper brotado. El limonero, que esperemos este año sobrevive el invierno, no como el año pasado, pobre, que con tanta nieve se perdió. Acá uno de los arces, también todo peladito casi. Otro de los arces por acá. La fucsia, pobre, con tanto frío, la pasó medio mal. Y el otro jaliboro, que también está brotando y lindo. Bueno, como verán, un poco pobre el episodio de diciembre, porque claro, ya estamos casi en invierno y ha llovido y nevado. Bueno, viste que al final no hubo mucho color en el episodio de hoy, de diciembre del 2021. Esperemos pasar el invierno para que empiecen a ver un poquito de color en la terraza. Les quería mostrar cómo estaba todo antes de que arranque la nieve y el crudo invierno. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, por aquí, por Travel and Gardening. No te lo pierdas.